En una histórica decisión, el país conoció esta tarde el monto de la pena a la que fue condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia. El exmandatario deberá pagar 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El exmandatario cumplirá su pena en prisión domiciliaria. Así, la juez Sandra Liliana Heredia le notificó al expresidente Álvaro Uribe la pena que debe cumplir por la condena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esto en relación con el caso por presunta manipulación de testigos. El exmandatario escuchó la decisión desde su residencia en Río Negro, Antioquia. Condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70041053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Como determinador penalmente responsable, el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo, conceder al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria. En el fallo, la juez justificó por qué se le impuso la casa por cárcel. La privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello. Pero la juez no solo justificó la detención para evitar la violencia, sino que también argumentó una posible fuga de Álvaro Uribe. Su gran reconocimiento a nivel internacional resulta fácil que podrá abandonar el país para eludir la sanción impuesta. En cuanto a la idoneidad de la reclusión en la vivienda, esta se considera adecuada no solo por su consagración normativa, sino porque en prisión domiciliaria el acusado podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su resocialización. Explicó la juez la razón de la pena y sus agravantes frente al tema del soborno. La misma reviste de una gravedad colosal, pues tiene la potencialidad de distorsionar la verdad, hacer incurrir en error a funcionarios judiciales del más alto nivel jerárquico, impidiéndose que las decisiones tomadas estén revestidas de realidad, llevando a impunidad los delitos o la sanción de inocentes. La juez del caso ordenó la detención inmediata del exmandatario, por lo que las autoridades competentes deben notificar al expresidente su condición de condenado y privado de la libertad en su domicilio. Antes de leer la condena, hubo un rifirrafe entre la jueza 44 del circuito de Bogotá y el expresidente Uribe por la filtración del monto de la pena horas antes de la audiencia. Código Penal. Minutos antes de que la jueza Sandra Heredia anunciara la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se vivió un tenso cruce de palabras entre ambos. El ambiente se caldeó cuando la togada se refirió a la filtración de la sentencia horas antes de la lectura, diciendo que habría sido uno de los hijos del exmandatario, a quienes además cuestionó por no acompañar a su padre. También tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. El comentario provocó una respuesta inmediata de Uribe, visiblemente molesto. Señora juez. Sí, señor, tranquilo. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. La juez intentó calmar el momento y explicó que su intención no era ofender, sino dejar constancia de lo sucedido en redes sociales. Bueno, sí, señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Siempre lo he respetado. Como usted como persona, primero que todo, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero es simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana, que se dice que se filtró la sentencia, que primero, respetuosamente. Por favor, ¿se puede callar, señor Uribe? Y si usted quiere, con mucho gusto. Eso no me callo. Y anunció investigaciones al tiempo que defendió a su equipo de trabajo. Con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias.
Así están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad, simplemente las publicaciones están así. Y de todas maneras, pues le solicitaré a las autoridades competentes que pues indaguen a ver qué fue lo que pasó. Pero lo que sí tengo que dejar constancia es que desde mi equipo de trabajo, que eran las únicas personas que tenían conocimiento, aparte de las partes intervinientes especiales, no se filtró esa información. En medio de la tensión entre el expresidente Uribe y la jueza Sandra Heredia, el abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, hizo precisiones de lo que él asegura ocurrió con la filtración. Me consta personalmente que no solamente nadie, ni yo ni nadie en mi equipo de defensa, hizo ninguna filtración sobre una decisión que recibimos finalmente hacia las 10:52 de la mañana y que fue publicada por varios medios, y que la reacción a que usted alude de algunos de los miembros de la familia del doctor Uribe Vélez fue en respuesta a lo que los medios publicaron. Pero además el abogado reclamó la libertad de expresión. Y en este país sigue rigiendo, a pesar de que algunos no lo quieran, la libertad de expresión. Y por tanto, en modo alguno, en este proceso judicial, se puede pretender cercenar por vía de crítica el ejercicio de la libertad de expresión frente a manifestaciones públicas de quienes publicaron una información que le fuera filtrada por personas distintas de la defensa. La discusión marcó un momento clave en la audiencia en la que la justicia colombiana condenó por primera vez a un expresidente colombiano por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En medio de la audiencia en que se conoció la pena en su contra, el expresidente inició el proceso de apelación que deberá resolver el Tribunal Superior de Bogotá. El expresidente Álvaro Uribe tomó la palabra para presentar su propia defensa material para los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, a quienes les corresponde estudiar la apelación. Me niegan el derecho a permanecer en libertad. Y una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es para evitar violencia. Por favor, yo en el ejercicio de libertad recorro el país. Atiendo foros, hablo con franqueza lo que mi corazón siente sobre Colombia. Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política han sido incitadores de la violencia. Eso es señalarnos de incitadores de la violencia. Habló de su abogado Diego Cadena, cuyo papel ocupó parte de la atención de la jueza en su decisión. El doctor Cadena, en su autonomía de abogado, la que siempre respetaba, definía con quién se reunía o no. Vemos cómo temas tan importantes como este jamás me los consultó. No hay sustento para que el fallo diga que yo controlaba todos los movimientos del doctor Cadena. Pero también alegó una afectación a su honra durante la lectura de la sentencia de su condena de más de 1.100 páginas. No se podía avanzar en la publicidad del fallo porque afectarían la honra de este condenado. Por Dios, honorables magistrados, ¿qué más afectación de mi honra que ese discurso político que juzgó mi responsabilidad, mi carrera pública, mi temperamento, mi personalidad el pasado lunes? La afectación a mi honra ha tenido muchas etapas. La del lunes. Y vimos cómo sonrieron y cruzaron sonrisas el despacho y la fiscalía. La del lunes fue una afectación de la honra que ante tanto público quizá pocos colombianos hayan sufrido. El expresidente Uribe, quien calificó el fallo como sesgado, también dijo que además de los tribunales colombianos, acudirá a la justicia internacional. La defensa de Uribe presentará la apelación escrita el próximo 13 de agosto. A esta hora un grupo de seguidores del expresidente Uribe se dirige hacia su casa en Río Negro, en Antioquia, para respaldarlo tras la decisión de la justicia. Mariana Rodríguez nos amplía. Mariana.
Jorge Alfredo, televidentes, buenas noches. A las 7:11 el ambiente acá continúa siendo tranquilo y expectante a lo que será entonces esa llegada de la caravana de más o menos unos 30 vehículos que hace una media hora partieron de la ciudad de Medellín y tienen como fin de llegada este punto exacto, que es la finca donde permanece el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Al fondo pues se ve ese camino donde también está por supuesto su esquema de seguridad, que hay que decir ha sido reforzado en las últimas horas de la tarde. Desde este punto de la carretera, que es la entrada a su finca, hay más o menos unos 10 minutos en vehículo y pues aquí hemos permanecido toda la tarde, por supuesto, atentos a cómo evoluciona la situación, en este caso con la lectura de la sentencia contra el expresidente de Colombia. Mariana, diferentes sectores políticos reaccionaron a la pena que estableció la juez Sandra Heredia contra el expresidente Uribe. Analistas coinciden en que este fallo será determinante en la contienda electoral del próximo año. Tras conocer la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe, su partido, el Centro Democrático, convocó a movilizaciones el próximo 7 de agosto. Aseguran en este comunicado que respetan las instituciones y creen en la justicia, pero consideran que se está condenando a un hombre inocente. Así empiezan las dictaduras, ya no son tanques llegando a los palacios, son las decisiones de los jueces manipuladas por la política que ponen presos a los opositores políticos y la gente aplaude sin darse cuenta que se está destruyendo la democracia. El tribunal tiene estatura jurídica, tiene que tumbar esa condena, porque no puede legalizar lo ilícito. Son pruebas ilícitas, pruebas sin cadena de custodia, es una defecio lo que hemos vivido con el juicio a Uribe. Desde la otra orilla política hicieron un llamado al respeto a la decisión de la juez Sandra Heredia y consideran que la condena es un mensaje positivo en torno a la efectividad de la justicia en Colombia. El país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino hacia la reconciliación, la certeza de que podemos confiar en el sistema judicial colombiano, la certeza de que nadie está por encima de la ley. El antes significa que los poderosos desfilaban por el pasillo de la impunidad, que usaban la justicia para proteger sus intereses y para perseguir a sus contrarios. Y el después, que empieza hoy, tiene que ser el de la justicia para todos y todas. Analistas señalan que esta decisión tendrá implicaciones directas sobre las campañas del próximo año al Congreso y a la presidencia. Primero por la figura del expresidente Uribe, que en estos 25 años de este siglo ha tenido mucha incidencia en la política colombiana. La condena de 12 años al expresidente Uribe, mientras Sneider Pinilla, por ejemplo, una persona que trabajó en este gobierno, en la UNRGD, es condenado a 6 años y en 3 años quedará libre. Por eso creo yo que tiene implicaciones. La izquierda, que tratará de capitalizar este momento como un ejercicio de la justicia en la que ellos figuran como los titulares o como los protagonistas de ella. Y por otro lado, la derecha, que tratará de incluir esto dentro de una narrativa sobre una afrenta en contra de la democracia y sin duda sobre un espacio donde no hubo garantías y justicia para un expresidente tan importante para el país. Aseguran que precisamente por el peso político del expresidente y el clima de tensión que vive el país, este hecho contribuirá a la ya creciente polarización.